Yo creo que lo más obvio sería en este caso preguntarte a ti, Juan, ¿cuáles fueron las ideas que te llevaron a generar esta exposición? Quizás haciendo hincapié en qué es lo que es distinto esta vez de otras cosas que has hecho antes, por ejemplo. Un artista siempre tiene un lenguaje, tiene una cierta como intención general en lo que hace, ¿no? Pero eso va cambiando en el tiempo. Entonces en este caso sería interesante saber, primero que nada, podríamos hablar cuáles son tus motivaciones generales y cómo ellas se expresan en este caso y si es que ha habido cierta como transformación en tu mirada o si es que la hay, cómo se expresa en este caso. A ver, creo que es interesante también mencionar que de formación soy arquitecto y creo que eso incluso se puede ver también en la muestra con estructuras que vienen de un poco de la arquitectura, pero también me parece interesante mencionar que mi trabajo artístico anterior carecía de estructura. En algún punto no intencional, sino que fue algo más casual o inconsciente quizá, quise como desligarme de mi formación, por así llamarlo, y trabajé con cosas desestructuradas, que algo de eso también aquí se ve porque las estructuras aún así funcionan a medias, ¿no? Y a mí lo que me interesa, lo que siempre me ha llamado mucho la atención es la palabra ruina y lo que eso conlleva, no solamente el objeto o lo que vemos como vestigio, sino que también lo que genera la palabra arruinado o arruinarse y la decadencia que eso conlleva, pero también esa decadencia y esa fascinación que generan todos también, quizás no en todos, pero en gran parte de la gente, la ruina genera como una especie de fascinación, esa cosa exótica, esa cosa desconocida, esa cosa que estuvo pero ya no está, que hay vestigios pero que no sabemos mucho de qué, hay como cosas que están inconexas, y nosotros como que tendemos a imaginarnos cosas, queremos reconectar con eso, queremos saber, y ese querer saber generalmente viene lo completamos como con la imaginación, no necesariamente con la realidad. Y creo que mucho de eso hay en esta muestra, cosas que venían incluso de lo anterior que había hecho, pero creo que en esta muestra particular, si bien está todo ese proceso como de la ruina y del arruinarse, también hay una cosa muy íntima, muy personal, que otras veces creo que no había aflorado, y esta vez salió. Y eso me tiene súper contento y también como un poco, no sé cómo decirlo, pero como cómodo, incómodo también, como cosas que aparecieron que no sabía mucho cómo aparecían, que están principalmente en estos dibujos que se entremezclan con fotografías a modo de autorretrato, por así decirlo. Y ahí creo que hay como todo un mundo nuevo a explorar, que me parece que está interesante. Y por otro lado, una cosa que también me parece que es algo nuevo en mi obra es que siendo arquitecto no había logrado antes construir estructuras a escalas mayores. No sé por qué. Y ahora no sé por qué, no sé por qué apareció esta nueva estructura grande, fui capaz de hacerla. Y eso también abre otros caminos que me parece interesante explorar a futuro. Sí, en esta estructura, por ejemplo, podemos ver cierta tensión entre la formación del arquitecto y esta voluntad de ser quizás un poco más suelto, podemos decir, como improvisar. Hay como un diálogo entre la improvisación y la precisión del perfil que ciñe y mide, que en definitiva habla de la diferencia o de la tensión en un sentido muy general entre la formación del arquitecto y la formación del artista. Uno tiende a pensar que el artista, no sé, está como más allá de las restricciones propias de la formación arquitectónica, pero quizás tu obra muestra la posibilidad de que ambas dimensiones convergen en ese sentido.
¿Cómo ves tú esa tensión entre la formación del arquitecto y el oficio del artista, digamos? Aparentemente tú logras hacer una cierta convergencia, pero ¿cuál sería como No lo sé, como te decía antes, es algo que se ha ido generando después de una especie de negación a la arquitectura que tuve cuando inicié mi experimentación más ligados al arte, inconscientemente creo, o quizás consciente, no lo sé, como que negué esta relación con la arquitectura un poco. Y al pasar del tiempo fue como volviendo a aparecer y de una forma más pausada y me parece que está bien también, como he ido como aceptándola probablemente también, y me gusta lo que está pasando. Me gusta esa nueva como aproximación y ese como encuentro entre las dos disciplinas. Me parece que enriquece, se enriquecen, se pueden hacer cosas que con la arquitectura no se pueden hacer, pero al mismo tiempo también siento que tengo herramientas que muchas veces un artista de formación artista carece. Y eso es como un nuevo campo de exploración. Es como un híbrido, digamos. Pero en el buen sentido. Bien, muy claro. Quisiera dar la palabra a los presentes para que formulen sus preguntas, sus observaciones respecto a lo que estamos analizando. Creo que hay mucho material, literalmente, así que, no sé. Pablo, si quieres comentar. Bueno, Jorge, Paola, o... Paola, creo. No, bueno, vale, sí. Por ejemplo, a mí de lo que dices, y además y lo que veo en tu obra, como el concepto de la imaginación es como que está muy fuerte, o sea, como que está muy enraizado, y al final también está muy enraizado como en la ruina, ¿no? Al final la ruina es muchas veces como un monumento que se ve que ha habido vida, pero es una recreación de un pasado que nosotros recreamos o ponemos valores, conceptos sobre ellos, ¿no? Sobre esa ruina, ¿no? Que no significa que fueran los que fueron. Digamos que el 80%, se dice como que el 80% de del imaginado es recreado, ¿no? Y al final esto es un poco así, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando veo esta obra, a mí me recuerda como a parcialidades, como que han pasado diferentes cosas y ¿no? Que de repente el Barreño, como el panel de Pladur, todo, como que han pasado diferentes cosas que están como descompuestas, pero al final es como la imaginación la recompone y genera historias propias, ¿no? Cada una, si alguien te tuviera que contar una historia de qué ha pasado o por qué es, o por qué tipo de ruina se genera con esta estructura, digamos que cada una persona te va a contar cosas totalmente diferentes, yo creo, ¿no? Y sí, es como fragmentaciones un poco. Bueno, trabajo con los fragmentos, eso también es algo súper interesante que lo he como siempre desarrollado, los remanentes, los fragmentos, las partes, como que yo las agarrara, cosas que encuentro, cosas que yo incluso a veces moldeo, piezas en la calle, pero siempre son pedazos. Y yo a partir de esos pedazos nuevos que yo encuentro, que yo recreo, voy generando una nueva monumento, una nueva ruina, una nueva estructura. Y claro, y eso va contando una nueva historia. Y que puede ser una nueva historia diferente para cada uno, porque en realidad quedan todavía, dan un carácter abierto en realidad. Pero tienen todavía esa como fascinación, creo yo, de que es una ruina, de que hay algo que había antes, de que fue otra cosa. Pero abre también caminos y luces a un futuro, digamos, a cosas que podrían ser también. Y eso. Es como cuando acaba una ruina se arruina, ¿no? O sea, digamos que pues, seguramente la transformación de esa ruina será otra ruina, o digamos que no tiene una historia final cuando es ruina, ¿no? Sí, continúa un ciclo que no sabemos hacia dónde va. O sea, de hecho, muchas veces se siguen arruinando, o otras veces las reconstruyen, y bueno, y van ahí para un lado para el otro también. O sea, hoy día uno va a la Acrópolis, por ejemplo, y está entera reconstruida. Y está yendo para hacer un sitio, digamos, pero era otra cosa. Y la Acrópolis también fue muchas veces muchas cosas distintas. Pasó por un templo musulmán y mezquita y qué sé yo. Cierto. Sí, hay
Hay algo en tu obra, sobre todo en el artefacto, una primera idea que me gustaría tirar, que tiene que ver con el acontecimiento suspendido, le llamo yo. Es un artefacto que suspende un acontecimiento, en el sentido de que es pasado y futuro a la vez, porque habla de la ruina, pero también es un artefacto en construcción. Hay una arena, hay un balde, hay algo que está ocurriendo en ese minuto, pero no ocurre. Es algo que uno construye una ficción quizá, o de que algo está ocurriendo entre la ruina y la construcción, entre esta posibilidad del futuro y la posibilidad del pasado también. La ruina es la posibilidad del pasado, o sea, uno se imagina cosas con la ruina, es muy seductora, ¿no? Por eso también se recreaban ruinas y se construían ruinas, parte de lo que está en el texto. Pero la pregunta un poco tiene que ver con ese acontecimiento suspendido, o sea, uno ve esto y ve un artefacto urbano también, un artefacto de ciudad, algo que podría ocurrir pero no termina de ocurrir, y la pregunta es si va a ocurrir, o sea, ¿va a haber acontecimiento o qué pasa con ese acontecimiento? ¿O es solamente un artefacto que es significante, porque construye una serie de significados, por eso estamos hablando tanto de él y es posible hablar de él porque construye significado? Pero la pregunta es si es un artefacto que va a construir acontecimientos resignificantes también, en relación a la posibilidad de la ruina. Eso es como una pregunta que yo tengo, como, ¿qué ocurre con ese acontecimiento de esto que estamos viendo? El artefacto significante funciona perfecto. La pregunta es si se transforma en dispositivo resignificante, o cómo tú ves eso, y que tiene que ver después con otro punto, otra idea que me gustaría tener más adelante, pero lo dejo ahí, esa parte. Sí, y de hecho hablábamos un rato antes de entrar a la conversación formal, y lo hablamos contigo el día del opening. Y tú me decías, bueno, esto es un paso de la performance. ¿Y de qué pasa con este artefacto? Digamos, este artefacto tiene una rueda, tiene eventualmente un par de manillas, tiene unos cordeles, unas cosas que se suben, que se bajan. Claro, uno podría agarrarlo y con una carretilla o como fuera y moverlo y hacer algo y resignificar, digamos, ¿no? Como, incluso esa arena uno podría como esparramarla y la rueda podría pasar sobre ella y dejar vestigios. De que aquí pasó este artefacto y ya no está. Me imagino que todo eso puede suceder también, y son preguntas que a veces yo también me hago, digamos, porque yo estoy hasta aquí, pero esta cosa sigue, ¿no? Como mi investigación artística debe seguir, digamos, quiere seguir, y probablemente es un camino, ¿no? Como de que estos dispositivos, estos artefactos, dejen de estar arruinados y qué sé yo, que cobren vida, por eso, ¿no? Es una posibilidad y depende de ti. Por eso la tensión entre un artefacto y un dispositivo en ese sentido. Por supuesto, pero este artefacto tiene una rueda, por ejemplo, y es la primera vez que utiliza una rueda, y eso habla de algo también, esta cosa está en movimiento o podría moverse. Y eso es muy interesante también, como, bueno, pero no se mueve, está suspendido también. Y eso también es inquietante también. Sí, parece a mí. Hay un equilibrio. Exacto. Sí, como, si se mueve, las cosas se caen, o las cosas también se mueven. O sea, el hecho de estar suspendido también creo que tiene un significado, ¿no? Como una suspensión temporal. Podríamos hablar de un fragmento de un proceso, ya que hablan de fragmento. Claro. Como una instantánea de algo que excede lo que estamos viendo. No es concluso. Un monumento, en general, un monumento tradicional es concluso. O sea, busca afirmar la conclusión de algo que permanece en el tiempo y en el espacio. Eso es lo propio del monumento tradicional, ¿no? Entonces aquí hay como algo que contradice esa condición esencial de lo monumental, que es la afirmación de algo que permanece para siempre, ¿no? El monumento es esa voluntad de eternidad, por así decirlo, ¿no? Mientras que aquí hay como algo que, claro, es un proceso work in progress, ¿no? Algo que de alguna manera podría ser muchas cosas, es un monumento abierto. Eso es interesante respecto al título de la obra o en relación a lo que profundiza el texto, que es
la ruina como materia, como el resultado o lo que quedó de algo, ¿no es cierto? Ya sea de un monumento, de una casa. La ruina, hay un campo ruinoso en el arquetipo de algo, hay un campo ruinoso en la materialidad de algo. La ruina es parte de muchas cosas, no solamente de un monumento. La ruina, que es el arquetipo, es lo que uno tiende a veces a identificar de ruina, ¿no? Las ruinas romanas, o las ruinas de Pompeya, o las ruinas de esto, otro. Pero las ruinas son parte de nuestra vida cotidiana, están en todas partes, están en todos lados. Berlín está lleno de ruinas, y uno convive con las ruinas. Y también son ruinas que son ruinosas para una cierta forma de haberlas ocupado, pero por otro lado están absolutamente actualizadas, porque empiezan a ser ocupadas por otros habitantes, o empiezan a tener otras funciones, o le empiezan a ocurrir otras cosas. Cuando se empieza a poblar la materialidad de una ruina, hablo de ruina no de la ruina arquetipo, sino de la ruina material, empieza a aparecer otra cosa. Cuando una ruina se empieza a llenar de plantas y crecen los hongos por ahí, y se empieza a poblar con insectos. Yo hablo un poco del mundo en que me muevo. Por supuesto. Y ahí la ruina empieza a ser muy presente, y empieza a abrir un camino propio, y empieza a abrir un camino nuevo. Yo creo que esa es una discusión interesante en la medida que solo seguimos y seguimos construyendo cosas, pero a la vez seguimos y seguimos destruyendo cosas y demoliendo cosas, y siempre queda la ruina de algo. Y esta ruina, al final, cada vez tiene el potencial de generar mayores o nuevos estados de coexistencia. Yo creo que la ruina no es solamente pasado, sino que, y eso es algo que decía Juan, la ruina proyecta muchas cosas hacia el futuro, porque le está dando cabida o está dando la oportunidad de que ocurran nuevos eventos. Es un campo que contiene el potencial o incuba el potencial de que muchas otras cosas nuevas puedan ocurrir dentro de eso. Yo creo que ahí hay algo que es muy potente en enfrentarse a la ruina material de las cosas, ya sean estos fragmentos que pueden aparecer en las ciudades, que pueden aparecer en el paisaje. Por ahí aparece el nombrado Caspar Friedrich, que generaba estos artificios de ruinas que aparecían en la mitad del paisaje. Claro, que uno se imagina o piensa o intenta recrear o reconstruirlo, pero al final lo que prima o lo que construye ese paisaje es el presente de esa ruina, más que rememorar lo que pudo haber existido, es un poco lo que ocurre con las ruinas que dibujaba Piranesi, ¿no es cierto? Que eran estas especies de ciudades o lugares ficticios que emergían por cómo esta materialidad ruinosa empezaba a cargarse con otra forma de vida, que en ese caso era la planta, o la vegetación. Y ahí aparece, pensaba en eso por lo de contener. La ruina contiene, por una parte, se transforma en el espacio de regeneración o construcción de algo, pero también adelanta muchas cosas del futuro y genera imaginario o rememoranzas del pasado. Entonces siempre genera esta tensión transitiva. Con eso que estás diciendo, o sea que al final la ruina o la creación de ruinas que al final viene del siglo XVIII de los ingleses que van que para generarse su propia identidad o clase social empiezan a construir ruinas, ¿no? Hablando de su no pasado, porque no tienen ese pasado que les ha generado esas guerras y tienen una ruina en su jardín, pero eso es lo que les genera clase social. Pero al final, Albert, por ejemplo, cuando habla de ruinas, habla del futuro, ¿no? De cómo generar, cómo van a ser las ruinas en el futuro, una vez su sociedad haya desaparecido. O sea que al final la ruina es como que va al pasado, va al presente, va al futuro, pero siempre desde un punto de vista, y hay que hablar de esos insectos, de las plantas, súper antropocéntrico. Sí. Es como para el hombre desde la utopía, desde la mente del hombre, no es... siempre está como ligado desde la naturaleza, pero desde la imaginación, desde la recreación, no es... no sé cómo explicar. Yo lo entiendo. Sí. Vale. Es como esa fascinación que hablo yo también, Sí. como que la gente se fascina con esto porque genera muchos imaginarios, digamos, como tú te puedes imaginar muchas cosas a partir de una ruina.
Y eso es lo bonito y también lo bonito de llevarlo al futuro también. Y yo a veces también pienso como, nosotros también como civilización podemos estar en un albor también medio acabándonos probablemente, y ¿qué vamos a dejar nosotros como vestigios también? Y también como ese fantaseo también de qué vamos a dejar, como en la exposición anterior que hice trabajé moldeando unas partes de unos objetos que hay en la calle acá en Berlín, pensando en que esos podrían ser vestigios a futuro de cosas que podían ser, que quedaran, por ejemplo, porque es súper fascinante enfrentarse a la ruina del pasado, pero cuando uno se enfrenta a lo que uno podría dejar uno como ruina, es como... Yo insisto en la idea de la posibilidad, como la ruina es posibilidad desde el futuro, pero en la reinterpretación de ese pasado. O sea, uno va construyendo futuro en la reinterpretación del pasado permanentemente. Ese es el patrimonio, ¿no? O sea, este pasado yo lo interpreto, o sea, Speer interpreta el pasado y quiere construir la ciudad imperial a partir de una interpretación de ese pasado. Lo mismo que hace Mussolini, Neur, es una interpretación del Imperio Romano, pero es una interpretación. Es una utilización de ese pasado. Es una utilización. Claro, toda interpretación es utilitaria. Entonces lo que pasa es qué estamos interpretando dentro de esas posibilidades. Pero el pasado es posibilidad, igual que el futuro. Igual que cuando uno ve un edificio lleno de andamios se imagina qué va a pasar ahí. Lo que pasa es cómo uno interviene en esos procesos como significante o resignificante, que es lo que estaba diciendo. O sea, cómo uno resignifica ese pasado a través de estructura o desde el arte en tu caso, cómo tú estás resignificando un pasado, que no tratar de que el discurso del arte no utilitariamente, ¿no? Pero de otra manera. Y ahí yo creo que la obra abre eso, en mi opinión, sobre todo este artefacto. Sí, y dentro de eso, de ese uso del pasado o esa utilización del pasado, yo creo que la exposición también es que es como tú siempre dices, yo junto cosas y pasan, pero la exposición está compuesta de 4 piezas, una pieza invitada, pero 3 piezas tuya, y que es de cierta manera es una reconstrucción de un archivo ficcional, porque no es un archivo de que yo perfectamente cuando la primera vez que entré me podría imaginar que este artefacto tú lo recorriste la ciudad, generaste esta serie de dibujos y generaste esto, y que todo es parte de un proceso de trabajo tuyo y que los pones. Pero no es así, porque tú me explicaste muy bien que tu cuerpo, que aparece tu cuerpo, además de estos retratos, el cuerpo en la ciudad, aparecen estos dibujos que uno los relaciona con tu cuerpo, después los relaciona con tu trabajo. Entonces hay como un vínculo entre ese cuerpo, la memoria de ese cuerpo en la ciudad y un archivo. Pero no es así. Entonces, porque no es eso, es una interpretación. Por eso yo hablo como de una ficción de un archivo, pero que tu exposición en el lenguaje que tiene es súper archivística también. Entonces, como también era una pregunta que tenía que hacerte en ese sentido. No es una crítica. No, sí, entiendo. Es decir, cómo compone este archivo de esa ficción, que son encuentros súper surrealistas también, y está bien ese lenguaje. Pero también es como un campo como una pregunta que tenía. Lo que pasa es que también los encuentros, si bien son fortuitos, tampoco son tan fortuitos, ¿no es cierto? Uno encuentra miles de cosas y uno elige algunas, ¿no? Como las que para ti tienen un significado también, o te hablan de alguna forma. Y después está cómo uno los compone, ¿no? Y cómo esa composición va generando también un diálogo, pero un libreto, no sé, un texto. También hay mucho de intuición también en esto, ¿no? Como, yo tampoco es como que voy por la calle sabiendo perfectamente cuál es mi libreto o qué es lo que yo quiero hablar en mi libreto, sino que tiene mucho como de intuición, de ir encontrando, de poner el ojo en ciertas cosas, de construir una estructura que alberguen esas cosas, y después de entender que esa estructura agarra o adquiere más importancia o más mayores lecturas, digamos, con otra pieza que tiene que ver con dibujos
de ciertas características también, que tienen este papel marmolado que hace referencia a lo de allá, pero también tienen una línea entrecortada que tiene que ver con la manualidad, que tiene que ver también estas fotos entre medio, que son cosas que, insisto, yo no es que las haya tenido todas premeditadas antes de armar la exhibición, sino que son cosas que van sucediendo también. Y a medida que yo voy haciendo estos dibujos, digo, bueno, he ido registrando mi cuerpo también en un periodo de 2-3 años. Y esas fotografías están ahí, digamos, ¿no? Pero te animaste a usarlas. Exacto, exacto. Entonces de repente digo, bueno, están ahí y pueden funcionar muy bien con esto, porque aquí hay una gestualidad corporal que es necesario que vaya acompañado de esta fotografía. Y después bueno, la pieza de allá es algo completamente distinto. Eso fue sí un hallazgo, pero un hallazgo no material, sino que fotográfico, visual, que también pasó hace 2-3 años atrás, digamos, y no era parte quizás de este pensamiento con respecto a este artefacto que es el principal, por así llamarlo, de la exhibición. Pero me pareció que era muy interesante incorporarlo también porque habla de ciertas materialidades, de una intimidad también, ¿no? Como es un acceso a una casa, es una puerta, que sale Home Sweet Home. Y así entonces por eso digo, hay como una cosa que mi mente, a veces aleatoriamente, a veces no tan aleatoriamente, va como uniendo y atando cabos, digamos. Y la verdad, súper honestamente, hay muchas veces que esos cabos que va atando no los tengo tan claros tampoco, digamos. Van sucediendo, están aquí, y van sentando bases para que yo mismo, muchas veces post haberlos instalado en esta sala, pueda ir entendiéndolos, digamos. Y eso a mí, por eso me interesa también generar instancias como esta que estamos teniendo hoy día, digamos, porque son súper enriquecedoras para mi práctica también, porque a veces me abren luces, me abre camino, me parece que finalmente para eso hacemos todo esto, ¿no? Para poder debatir, y que esto nos abra a todos quizás un poquito la cabeza y podemos generar temas y podamos inventar cosas nuevas, ¿no? Que a veces ni yo las tengo tan claras. Pero el hecho de montarlas de cierta forma... O sea, que yo veo incoherente en todo, por eso hablo de este archivo ficcional, porque todo es de absoluta coherencia. Si uno entra en estas acciones, ve la ciudad primero, se nota que eres arquitecto, porque uno ve y llega y ve el desplazamiento, ve la ciudad, ve temas que trabajamos los arquitectos, y ve la ciudad también, se ve la ciudad. Bueno, se ve como en un formato tipo archivo y al parecer este artefacto fue causante de algo, pero no es así. Pero que sea así también. Pero está bien que sean que, claro, bien que no sea así, si está todo bien. Si, es que todo puede ser también, quizás si te imaginó eso también puede ser también, digamos, y para todos hay una historia distinta probablemente, claro, y eso es lo interesante. Sí, pero a mí tenía que ver con el tiempo. Exacto, y es eso finalmente, porque past tense tiene, o sea, es un tiempo verbal, digamos, no es otra cosa, digamos, ¿no? Como... Básicamente. O sea, lo que yo veía en tu trabajo es el hecho de que el concepto de ruina no es una situación terminal de fin, sino que también puede ser concebida como un inicio, tal como hemos estado hablando, por ejemplo, de este tipo de artefactos, en que hay una suerte como de potencial de desarrollo temporal, por así decirlo, ¿no? Yo puedo ver este objeto como algo terminal o un inicio de un proceso, por así decirlo, ¿no? Y esa inversión de perspectiva interpretativa me pareció interesante, ¿no? Es como una invitación a repensar el concepto de lo ruinoso en el sentido de que no necesariamente constituye un fin o algo que está como acabado, sino que también puede ser un origen, ¿no? La ruina como origen de un proceso de desarrollo. Y yo veía esto acá, digamos, y me pareció interesante porque yo sabía que te interesaba el tema de la ruina, ¿no? Y hemos conversado, el romanticismo alemán, ya, perfecto. Tengo eso como un back. Pero cuando uno escribe un texto, yo siempre opto por enfrentarme a la cosa en sí y ver, bueno, ¿qué diablo está? ¿De qué me habla esta cuestión? ¿Ah? No con el velo de mi propia interpretación, sino que bueno, una cubeta, una estructura, unas cosas como colgando. ¿Qué diablo? ¿Ah? Y no solo eso, sino que todo. ¿Ah? Los mismos dibujos. ¿De qué me habla esta cosa? ¿Ah?
Creo que la aproximación a la obra de arte en general adolece hoy, sobre todo en el campo de la crítica de arte, de esa mirada más como desnuda que nos permita dejar que la obra hable por sí misma y tratar de, básicamente, en términos casi fenomenológicos, de describir lo que veo. ¿No? Es una articulación de elementos aparentemente encontrados, dispuestos en una cierta estructura, y que aparentemente hablan de algo en proceso, en términos temporales, que podría ser ligado al concepto de ruina como origen, fértil. Listo. ¿No? Es básicamente eso. Y no lo veo solo ahí, sino que en el resto, sobre todo acá. ¿No? Por eso te decía, estos son como esbozos de posibles cosas. ¿No? Podría ser como un estudio de una posible escultura a futuro, por ejemplo, lo veía así, combinado contigo mismo, que también es como un esbozo de algo que podría ser a futuro otra cosa. Entonces, bueno, me parece interesante cómo un cierto sistema de elementos puede detonar algunas como keywords, o como palabras clave que arman un discurso en su hemos podido hablar mucho a partir de esta materia que está acá, ¿no? De su prístina presencia, digamos. Perdón, algo algo de lo que decías de hablar de las cosas o de la obra por lo que es, o a partir de lo que es. Que también a mí es algo que me gusta mucho, ¿no? Empezar a hablar desde las ciertas organizaciones materiales que empiezan a aparecer allí, o la correlación que puede empezar a aparecer entre las cosas, más que llegar con una carga de interpretación previa. Yo creo que es interesante empezar a decodificar este aparato o lo que sea a partir de entender mejor o meterse en cada uno de los elementos, y eso sí puede tener un factor de interpretación, pero obviamente intentando tener una lectura desde lo que aparece materialmente, que quizás va a trascender a la intención inicial que tú tuviste, pero es el resultado de lo que está aquí puesto materialmente. Yo creo que a la ruina naturalmente le ocurre eso también. Empieza a trascender a lo que fue o a lo que pudo haber sido como una obra anterior. Porque la ruina se está reconstruyendo permanentemente, siempre está en degradación, siempre está en reconstrucción. Se va purificando, se va sellando, se va abriendo en distintos puntos y le van pasando cosas. Yo creo que esto es como una especie de colección de elementos a los que eventualmente también le pasan cosas. Podrían pasar cosas. Exacto. Y uno, el desgaste o lo que significa la correlación entre esa especie de trazado un poco en flujo con esta topografía o este perfil topográfico que lo corta, es una cosa. Esa es mi forma de entrar. Esto otro envuelto, y si uno empieza a generar algunas correlaciones con lo que está dibujado o lo que está fotografiado, también aparecen pliegues y aparecen espacios de contención, o aparecen texturas. Y creo que eso es el ámbito, no solamente la metáfora de la ruina, sino que el ámbito material de la ruina que empieza a aparecer, que uno puede generar ese tipo de relaciones. O sea, estos dibujos están llenos de pliegues, están llenos de masas oscuras que podrían ocurrir cosas adentro. El trazo se empieza a reproducir hasta que genera esa masa contenida de variaciones de grises, de intensidades. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y eso en correlación con dibujos más lineales o más topográficos, no sé, creo que es necesario, o podría ser interesante más que necesario, quizá entrar un poco más en cuál es la materia que está detrás de estos dibujos, o cuál es la materia que está detrás de esta instalación. Literalmente así, como materia. O sea, ¿qué es lo que el material empieza a contar de esto? Y el material como un resultado, no como hablar de cemento, de papel, sino que el resultado del material. Hay una composición material que hace aquí que se pueda generar una especie, en el caso de los dibujos, entre estas situaciones en flujo, estas situaciones de plegabilidad o estas situaciones de trazado. Se entiende muy bien lo que digo, pero se entiende. Sí. Quizás sería interesante preguntarte, Juan, sí, yo creo que si vamos tienes, para allá. dentro del campo de la producción artística contemporánea, quizás no solo contemporánea, sino que en el pasado,
¿Existen referentes para ti importantes, artistas o movimientos que de alguna manera te hayan marcado en tu propio quehacer artístico, directa o indirectamente? Bueno, ampliar un poco, estamos bien como centrados acá, pero quizás existe algún nombre por ahí. No sé si tanto, la verdad. Quizás son Deben haber, por supuesto, miles, que a veces no los tengo tan identificados, con nombres probablemente, pero sí con imaginarios muchas veces. Pero siempre me ha interesado el objeto, como las personas que trabajan con objetos, y no necesariamente con objetos utilitarios, sino que generan objetos. Mira, artista que en este no se me olvida el nombre, que vive en Berlín, que es norteamericano, y que hace una especie de tótems. Que hay un referente a los indios americanos y como que él como que vela un poco por ellos y por todo su pasado y qué sé yo, y genera unos personajes, digamos, como si fueran unos personajes también ficticios, como que vengan como del pasado también, como esas máscaras africanas que todos identificamos como algo casi como del pasado, pero que en realidad se fabrican hoy día, ¿no? Que de nuevo también tiene que ver con ese imaginario de un pasado y que a veces era mucho más simple de lo que imaginamos. Eran como unas cosas que habían, unas poquitas máscaras quizás que ocupaban o que no ocupaban y que como que se fetichizan. Exacto, y creemos que eran como más importantes de lo que hoy día son, o de lo que fueron incluso. Y le damos como un carácter distinto a las cosas. Me interesa también mucho el arte en general que explora el espacio también, y que utiliza el espacio, más que el solo hecho de colgar piezas a los muros, por ejemplo, sino que además también como intentar generar una sensación cuando uno entra a la sala o cuando uno dispone un objeto en un lugar, que ese objeto llene el espacio o lo perturbe incluso, o te haga cambiar a ti la percepción del lugar. No con cosas tan sofisticadas o tan o que tengan que ser como unas veladuras, no, cosas más simples nomás, como tú dispones y qué dispones en esos espacios. Y eso creo que me interesa un montón también, y creo que también tiene que ver con la arquitectura, ¿no? Como uno interviene en lo que uno... Más allá de uno llegar con cosas, es como primero entender el espacio que uno va a intervenir, ¿no? Y qué pongo y cómo lo pongo en este lugar. Sin duda, o sea, en la exposición que tú hiciste acá, siendo un espacio pequeño, igual hubo un cierto cálculo en relación a cómo disponer este elemento, en qué lugar, para poder articular el espacio en sí. Por supuesto, y me parece que eso es tan interesante como la obra misma a veces. Como tú entras a esta sala y con qué te encuentras y de qué forma te encuentras. Eso es muy arquitectónico. Es muy arquitectónico. Claro. Pero parece muy potente. La ruina de arquitecto en ti. Pero es muy potente también para el campo del arte, Sí, claro. Porque te predispone también, ¿no? Y a veces esos mensajes que ni siquiera sé que quiero transmitir llegan más fuertemente por cómo tú te enfrentas a la obra. Y qué ves primero y qué ves después, y cómo la rodeas, cómo interviene en el espacio, o qué vacíos dejas en el espacio. Pero el espacio como materia es un tema para la arquitectura. ¿Está de alguna manera incorporado acá? El otro día también un amigo me decía con respecto a ese artefacto que el artefacto tiene sus cosas, pero además está la arena. ¿En serio tú o era otro amigo? Y si tú mueves el espacio, la arena queda, y ya no es parte del artefacto, digamos. Que me parece súper bonito también, ¿no? Es bonito, pero que nada más entrar, lo primero que ves es Home Sweet Home, Sí. ¿no? Después te giras, te vemos a ti un poco y después vemos el artefacto, entrando en esa orientación que tú estás diciendo, ¿no? Del espacio. Claro, y si bien eso no tiene nada que ver conmigo probablemente, al tiro habla de una cosa íntima también, ¿no? Como de que yo te estoy abriendo casi la puerta de mi casa, Sí.
Y ahí te encuentras conmigo en una cosa súper íntima, y después está el artefacto igual. ¿Quién sabe? Uno ve esto y es la relación entre el cuerpo, la memoria y la ciudad, todo el rato. La memoria articulada por esto, insisto, la relación directa entre la fotografía y los dibujos, que tú no dices son piezas distintas, hay un vínculo. Por supuesto, o sea, son piezas juntas, digamos. Yo digo que sucedieron en momentos diferentes, pero por supuesto que elijo ponerlas juntas en esta situación. Claro. Y en ese minuto son una pieza. Ese es un registro que viene de la ciudad, hay una memoria ahí, y este es un artefacto que al parecer quiere construir memoria o quiere... Va a pasar algo aquí, que, insisto, ese acontecimiento suspendido que no sabemos cuál es. O ha y que está ahí. pasado algo, ¿no? Porque son dos trozos de, o sea, como dos palos, Claro. un palo antiguo, O ya un pasó, palo de, claro, claro, no que es sabemos. como está atado, y dices, eso es que alguien ha hecho un apaño aquí y está atado como para que se equilibre, ¿no? Como que ha pasado algo. Es como que hay una duda si esto pasó, o sea, esto fue fruto de esto o va a pasar. Y ese es el trabajo, y eso es lo que estamos discutiendo, y eso es súper interesante que al cruzar este cruce entre pasado y futuro, ¿no? En este presente, que yo le llamé acontecimiento suspendido, puede ser otro nombre. Tengo una pregunta. ¿Qué elementos formales o materiales o como tú lo prefieras definir, trascienden a las tres obras o a las tres piezas? ¿Qué cosas se conectan o se repiten o se reinterpretan? El tema material de partida es, para mí, que es algo súper formal igual, Sí, porque es como a primera vista, ¿no? Como en los tres objetos tú ves esa cosa un poco piedra, el mármol, pero el mármol a veces es como medio falso también, y esa cosa entre realidad y ficción también, ¿no? Como que presentan los materiales mismos. Porque ahí, en esa foto, ahí está todo, digamos, como hay un piso, que es este piso italiano, que viene como de esta cosa pétrea, pero en realidad no es una piedra, y después está ese frontis de puerta, que es un fragmento de mármol de verdad, y después está esta alfombra. ¿Y dónde es esa foto? En Brecha. Y después está esa foto, esa alfombra, el limpiapiés. Sí. el limpiapiés, claro, que en realidad no tiene nada que ver con el material pétreo, pero en la forma en que está tomada la fotografía y por el tema cromático podría serlo también, ¿no? Y podría ser esa como la cosa fake, por ejemplo. Y que además tiene un juego como que si esto fuera una puerta sería como una mirilla que te estaría entrando, estamos dentro o fuera, o sea, porque si estamos dentro veríamos eso desde dentro, ¿no? La alfombra. Ya. Pero tenemos que estar fuera para ver, no sé, yo siento un poco que estamos como en un sitio de criminología, ¿no? Que es como que nos dan, es un juego, entonces nos dan como piezas y tenemos que encajar cómo es el asesinato, qué ha pasado, dónde ha pasado, es una especie de Cluedo, ¿no? ¿Quién es el asesino? ¿Quién ha muerto? ¿No? Como un poco así. Pistas. Sí. Estoy muy de acuerdo con eso. Una escena forense. En una escena forense, es arquitectura Claro, hay cosas forense, ocultas arte también, por forense. supuesto, pero hay como estas cosas claves que dices tú también, que esta cosa, yo siento como esa cosa de material que está ahí, después también se ve aquí, después también se ve allá, y lo otro que son siempre fragmentos de cosas, ¿no? Como que tú nunca ves la escena completa, siempre hay como un fragmento, ¿no? Como, eso sí, pues yo acabo de decir que es una puerta, pero en realidad podría no ser una puerta, podría ser cualquier otro lado. Aunque todos creemos que podría ser una puerta. Y aquí lo mismo, está el cuerpo, pero son partes del cuerpo que en realidad se entiende qué es lo que son y todo, pero lo otro no, lo otro podría ser cualquier otra cosa, creemos que podría ser parte del cuerpo, pero podría no ser también, pero podría ser también, a veces yo, incluso cuando los hacía, como que decía, es como el cuerpo, pero el cuerpo por dentro. Como que parecen huesos, Sí. parecen radiografías también, es como que hiciéramos una fotografía del cuerpo, pero radiográfica, no sé cómo se dice. O incluso de los músculos, ¿no? Exacto, Sí, sí. como... Tiene algo de hueso en algunas partes. Y de grasa, como la Vértebras. carne, ¿no? Claro, y Como aquí la entra parte ese más mármol obscena, fake que un podría poco. ser el músculo, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, ya... Son muy corporales. Sí. Muy corporales. Pero a partir de la intuición también, de nuevo, como...
no siempre quisieron serlo, no partieron desde ahí, digamos. Pero por supuesto que aparecieron y ya. Bueno, creo que han hecho de este lugar, que están en un contenedor de microhistorias, podríamos decir, ¿ah? Todas abiertas a interpretaciones. Y nada, felicitarte por tu trabajo. Muchas gracias. Que me pareció, fue un agrado poder colaborar contigo con ese texto y creo que bueno, hoy día hemos podido todos de alguna manera avanzar un poco en los mismos temas, pero aportando distintas miradas y ha sido realmente un agrado poder compartir con todos ustedes. Gracias a Carola por la oportunidad. Y sí, muchas gracias a todos ustedes por aceptar la invitación. Un honor también poder, de nuevo, discutir y hablar un poco del trabajo, siempre es muy enriquecedor, sobre todo cuando no está todo tan resuelto, ¿no? Y a veces falta instancia. Perdón por el interrogatorio también, ¿no? Escena forense. Me parece bonito también. No, que la escena Hay forense. que ponernos la luz ahí.